Estamos de regreso, son las 8 de la mañana con 36 minutos y ya nos agarró aquí en la amena plática con el reaparecido poeta del análisis, mi estimadísimo amigo, a quien yo aprecio mucho, Abelardo Pérez Estrada, quien pues se fue con los bonos que obtiene pues de aquí de las participaciones que tiene en primera plana, de los viáticos y todo eso, todos los beneficios que le otorga el aparecer aquí con nosotros, pues nada más ni nada menos que de paseo por ahí a algún lugar que ya nos platicó aquí en lo cortito y que le fue muy bien. Amigo, me da mucho gusto verte y verte bien además y con esa sonrisa que seguramente refleja lo que ocurrió en el viaje. Recuerda todo lo que pasó en el viaje. Qué gusto verte, mi querido amigo. Y la verdad es que sí, gracias a Primera Plana y a La Poderosa por los viáticos, porque me mandaron de corresponsal para ver lo que pasaba con los decretos de Donald Trump, que estuve firmando, yo estuve viendo, gracias a todo el apoyo. Y la verdad es que muchas gracias y qué gusto, qué placer estar aquí contigo. Al contrario, amigo, no eras de los que andaban de mexicanos allá y que no traían papeles y que Donald Trump les dijo, a ver, mis hijos de regreso. No, rapidito. yo sí traía. ¿Tú sí traías papeles? Yo sí traía papeles. ¿Y cómo ves el tema de los que no traían papeles? Híjole. O los que no traen papeles, porque ya van más de 4,000 los que han tenido que regresarse. A ver, yo creo que era uno de los temas, ¿no? Uno de los temas donde estábamos espantados de lo que iba a hacer, pero fue lo mismo que con la primera etapa de Donald Trump, que él dijo que iba a deportar muchos mexicanos y la verdad es que no pasó. Obama deportó más mexicanos que Donald Trump. Yo creo que si nos vamos a 1991, 92, con Bush Jr., fue el que más, él ni hablaba, pero deportaba. ¿No? Yo creo que era el que más deportaba mexicanos, creo que tiene el récord de más mexicanos deportados. Entonces creo que por ahí no va, creo que por ese volumen de mexicanos no va a doblar a Claudia Sheinbaum, como pasó con Petro, ¿no? Entonces creo que por ahí no va el tema, creo que si logra incrementar a lo mejor un 50, 60% los mexicanos que está deportando, ahí sí tendríamos que temblar. Antier, Claudia Sheinbaum dijo, pues no tenemos ningún problema, estábamos preparados para más. Y sin embargo, únicamente pues mandó 4 aviones Donald Trump. Entonces creo que ese no es el tema. Creo que el tema va a venir por la amenaza que ya tiene sobre los carteles mexicanos que ya están nombrados terroristas. Creo que ese es el mazo que Donald Trump, y siempre lo dije aquí en tu programa, que finalmente si él manejaba aranceles, manejaba deportaciones, tendría que poner una fecha. Pero si él maneja el señalar carteles mexicanos como terroristas, no tiene que manejar una fecha. Es simplemente un mazo que tiene en la mano para empezar a amenazar y decir ahí voy, ahí voy, ahí voy. Y ahí es donde creo que puede forzar al gobierno mexicano para que podamos ceder. Entonces habrá que ver cómo van a ser las respuestas políticas, que creo que hasta el momento han sido muy buenas del gobierno mexicano, al no engancharse, al no pelearse, al no tener montarse. La cabeza fría, dice sí, claro, la claro. Creo que ha sido muy buena la respuesta que han tenido hasta el momento con cabeza fría y habría que ver qué más viene, porque Donald Trump dijo, me gusta para el 1 de febrero. Es correcto. Y esta declaratoria que hizo de llamar terroristas a los narcotraficantes, pues no necesariamente implica que ya le dé la facultad de poder justificar una intromisión o una incursión militar en territorios como México o donde haya presencia de cárteles que considere que afectan el desarrollo, la economía y las vidas de los estadounidenses, pero sí me parece que le sirve, como dices bien comentas tú, un instrumento que va a tener ahí a la mano para siempre estar amagando con ello, ¿no? Totalmente, le da el mazo, ¿no? O sea, le da el mazo porque finalmente esta orden ejecutiva no tiene una fecha específica. Cuando tú firmas una orden ejecutiva y dices, le voy a poner aranceles, dices cuándo. Voy a empezar a deportar más mexicanos, dices cuándo, ¿no? En esta orden ejecutiva donde dices, los voy a nombrar terroristas, no dices cuándo, dices ya. Entonces, en el momento que él tiene ese poder, lo va a poder utilizar cuando quiera. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la renegociación del Tratado de Libre Comercio viene hasta 2026. Así es. Eso implica que todo 2025 vamos a tener el mazo de Donald Trump encima. Y si se le ocurre al señor decir, ya no va a ser Golfo de México, va a ser Golfo de América, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a pelear? Y por mucho que Google y por mucho que en los mapas de Estados Unidos ya diga Golfo de América, no vas a poder hacer absolutamente nada. Y no es un tema de nomenclatura, es un tema económico. El tema económico es qué minerales tiene el Golfo de México.
¿De quién es el Golfo de México? El petróleo del Golfo de México, porque Donald Trump lo dijo y hace mucho tiempo. Nosotros invertimos más que México para extraer el petróleo que hay ahí. México no invierte nada para extraer el petróleo que hay ahí. Entonces, creo que el tema no nada más es de nomenclatura, el tema es económico. Y entonces, si en la mente global de Donald Trump viene desde Groenlandia hasta México, que quiere que todos seamos una sola nación y que seamos esa Unión Americana versus Unión Europea, creo que debemos de tener el cuidado, a ver, Gran Bretaña acaba de comprar aviones y buques, etcétera, ante la amenaza de Donald Trump. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños de Groenlandia. Sí, es correcto. Quiere ya Donald Trump también que Canadá forme parte de Estados Unidos y en una de esas va a decir también que México forme parte ya lo dijo. de Estados Unidos. Y bueno, pues vamos a ver cómo se va dando, pero me parece que sí, efectivamente la respuesta de México hasta este momento ha estado a la altura, ha sido de buen nivel. Claudia Sheinbaum me parece que se ha mantenido con un discurso, una narrativa como lo exige la circunstancia, pero también, bueno, pues es importante ver cómo se van dando las cosas, porque Donald Trump ha señalado que no va a quitar el dedo del renglón de imponer aranceles del 25% a los productos mexicanos y pues no se ve que vaya a cesar con las deportaciones masivas que le van a generar a México un problema también al momento de que no va a tener, pues primero lugares en donde alojar a todos estos migrantes que sean deportados, porque además vienen también los centroamericanos que tienen que encontrar su ruta para seguir hacia sus países de origen. Y pues menuda tarea la que tiene Claudia Sheinbaum. ¿Recuerdas que con Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard se dobló y aceptamos ser el tercer país seguro? ¿No? Eso nos implica que vamos a recibir muchos migrantes, pero eso no implica que vamos a recibir más de los que estamos recibiendo. Entonces el problema no es que tengamos las instituciones sólidas para poderlos recibir. Tenemos un problema muy grande en el Instituto de la Dirección del Migrante, ¿no? El Instituto del Migrante. Tenemos un problema muy grande. ¿Por qué? Porque si bien no se ha resuelto el gran problema de cuando murieron los migrantes en incendios, y además el director sigue por ahí vivo dentro del sistema federal, vamos a seguir teniendo ese problema. El problema no es ese. El problema es que Donald Trump dijo, voy a empezar a deportar a los migrantes que están condenados. Para ahí no estamos listos. Entonces, cuando él diga, a ver, tengo tantos migrantes mexicanos en la cárcel, condenados por homicidio, y los voy a mandar, México, ¿qué va a hacer? No les puede recibir bienvenido paisano, ¿no? Tiene que hacer algo el gobierno mexicano para recibirlos y no sé si condenarlos o no. No tengo idea de qué va a hacer. Pero no podemos, si Estados Unidos decide, o Donald Trump decide que no va a poder seguir manteniendo mexicanos homicidas, ¿no? Por poner un ejemplo, y no va a seguir gastando en mexicanos homicidas en las cárceles americanas y los va a deportar, México, ¿qué va a hacer? Porque en México no hay una orden de aprehensión por ellos. Entonces simplemente va a ser una liberación de estos mexicanos homicidas, simplemente va a ser una aceptación y les vamos a dar una beca del bienestar. Creo que ahí hay un tema muy grande y gris que tendríamos que analizar de qué vamos a hacer en el momento que nos empiecen a deportar, no a los buenos, sino a los mexicanos que han cruzado la línea, que han cometido algún delito, porque eso es por los que va Donald Trump. Donald Trump no va por las redadas de la calle, que esas siguen siendo las mismas que venía haciendo Joe Biden, que venía haciendo Obama, son las mismas. El tema es qué va a hacer México cuando vengan las deportaciones de los mexicanos que están condenados y que aquí no tienen una orden de aprehensión. Es correcto. Amigo, como siempre, un gusto recibirte y además verte y verte bien. Gracias, amigo. Nos vemos al ratito. Nos vemos al ratito en el otro programa que tiene menos rating, pero ya llegué. Hay que ayudarles, ¿no? Ya llegué. Gracias, amigo. Gracias, amigo. Vamos a una pausa. Es la última de esta emisión. No le cambie, tenemos más noticias al regreso.